Así es, amigos, estamos de regreso. Son las 8 de la mañana con 37 minutos y tenemos también, por supuesto, más invitados. Se encuentra con nosotros el doctor Andrés Santos, él es constitucionalista y vamos a hablar sobre las acciones que se están emitiendo a nivel nacional por parte del gobierno para combatir la inseguridad en nuestro país. Pero esto tiene que ir de la mano en base a lo que dice la ley y por eso lo vamos a analizar a esta hora de la mañana. Primero le damos la bienvenida, un gusto tenerlo acá en la señal de la 105.7 en Radio La Tecla. Estimado doctor, bienvenido. Jesús Bernabé le saluda. Buenos días. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Y todos los amigos de La Tecla que nos están escuchando, ¿no? Mucho Bueno, gusto. el gusto es nuestro, doctor. Doctor Andrés Santos, en estas últimas semanas, Ecuador ha vivido dos medidas fuertes de seguridad. Un toque de queda nocturno que terminó el 30 de marzo en cuatro provincias y ahora uno nuevo, un estado de excepción de 60 días en nueve provincias y cuatro cantones. ¿Cuál es su primera lectura constitucional de esta secuencia de decretos del presidente Noboa? Sí, el 1 de marzo el gobierno anunció que iba a declarar el toque de queda, que iba a ser de 2 semanas a partir del 15 de marzo en adelante. Este toque de queda no se había dado en algún tiempo en el Ecuador, ¿no? No es lo mismo estado de excepción que el toque de queda, ¿no? El toque de queda es una medida mucho más especializada, rígida, drástica, que se toma dentro del contexto de un estado de excepción. ¿Qué sucedió? En los primeros días de marzo se acercó el Comando Sur de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a tener una coordinación en materia de seguridad con el gobierno ecuatoriano. Se hicieron varias tácticas, se entiende que Estados Unidos transfirió, por decirlo así, asesoría, capacitación técnica y tecnológica en materia de interceptación, satélites, monitoreo, interceptación de comunicaciones, y el gobierno lo que hizo fue una táctica básica de contrainteligencia, ¿no? Anunciar con anterioridad, decir, vamos a, vamos a realizar un toque de queda el 15 y generó una expectativa, ¿no? En los grupos de delincuencia organizada, que algunos se atemorizaron, otros quisieron huir del país, otros empezó una serie de tensiones entre ellos, y eso en realidad fue una trampa que justamente eso se pretendía. ¿Cuáles fueron los resultados en todo esto? Pues bueno, resultados modestos, modestos, pero al fin de cabo resultados. Un 25% de muertes violentas se, digamos, disminuyeron en contraste con el año pasado. Eso en sí ya es algo de avance. El segundo punto, se hicieron unas más de 4.000 detenciones, ¿ya? Pero ahora viene una cuestión, ¿no? A ver, ¿tendremos que hacer constantemente toques de queda para obtener este resultado? ¿Cuándo ya las muertes violentas van a bajar de manera definitiva? ¿Cuándo volveremos a ser un país, digamos, que tenga un porcentaje normal, por decirlo así, de muertes violentas? Eh, digamos, porque tenemos una tasa de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es una de las más altas de toda la Tierra. Con eso cerramos el 2025. Pero, ¿cómo poder llegar a, digamos, a un cinco muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que era el promedio que teníamos, ¿no? En el 2018, 2019, ya. Eso sería, digamos, uno de los primeros objetivos, y ahí reducirlo pues a una tasa de una muerte violenta por cada 100.000 habitantes, que ya sería un país europeo, ¿no? Quien nos da la receta para el respecto sería Nayib Bukele. Nayib Bukele fue el único que pudo, digamos, disminuir de una manera tan drástica las muertes violentas en su país, la criminalidad, etcétera. Pero esto solo lo logró de una sola forma, una sola manera, que es lo que en el Ecuador tenemos una gran dificultad. ¿Cuál es esa? La privación de libertad de los grupos y los miembros, y todos los miembros de los grupos de delincuencia organizada. ¿Cuántos son en el Ecuador? A ver, según Presidencia son 60.000. Estamos hablando de casi 60.000
individuos que son miembros de los grupos armados organizados. 60.000. Nuestra población penitenciaria ya está hacinada. Tenemos 35.000, 36.000 presos aproximadamente en el país. Y no tenemos todavía una infraestructura para poder albergar una suerte de detenciones masivas, que fue lo que se hizo en El Salvador. ¿Eh? En El Salvador lo que se hizo en Nayib Bukele fue que en 9 meses, a través de un régimen de excepción muy fuerte que se hizo en este país, el presidente ordenó la detención inmediata de más de 65.000 pandilleros que no volvieron a salir. ¿Eh? Allá se hizo una reforma judicial muy fuerte también, muy drástica. Se destituyó a toda la Corte Constitucional, no nos olvidemos de este detalle. Se cambió fiscal general, bueno, se hicieron muchas reformas antes de esto. ¿Por qué? Porque los delincuentes, no solo en el Ecuador, sino en todos lados del mundo, siempre se amparan en el sistema judicial para recuperar su libertad. Entonces, ¿de qué te sirve a ti hacer estados de excepción, toques de queda, operativos muy costosos a la Policía Nacional y al Ejército, si es que después de capturarlos viene un juez y los libera? Y esa es una realidad que sufrimos en el Ecuador, pero también han sufrido otros países. En nuestro país la situación es mucho más escandalosa. De 72.000 detenciones que se realizaron, ojo, por la policía, Ministerio Interior, Ejército, el año pasado, solo el 10% fueron procesados penalmente. Imagínate. Es decir, el 90% de esos 72.000 detenidos fueron liberados con las famosas medidas alternativas a la prisión preventiva. Es decir, los jueces, cuando conocieron casos de flagrancia de secuestradores, extorsionadores, sicarios, toda esa gente indeseable que tiene que estar confinada en una mazmorra, lo que hicieron esos jueces en lugar de dictarles prisión preventiva fue liberarlos con medidas alternativas, váyase a presentación periódica, etcétera, ¿no? Y eso es un gran problema, Jesús, porque la ley en el Ecuador le permite al juez liberar a un delincuente, así ese delincuente tenga 60 detenciones previas. La ley le permite al juez dictar una medida alternativa. No hay, digamos, una ley en nuestro Código Orgánico Integral Penal que le diga al juez, usted no puede hacer eso. No existe. La Corte ha dicho que eso es inconstitucional, que pobrecito, vas a discriminar al pobre delincuente, vas a discriminar al individuo por su pasado judicial. Entonces, todas estas cosas que están en la Constitución, artículo 86, 83, 84, no me acuerdo con exactitud, de la Constitución, y sobre todo el artículo 77, numeral 1 y 11, que ha sido interpretado por la Corte Constitucional de manera que ellos dicen que la prisión preventiva nunca puede ser obligatoria. Imagínate lo que eso significa. Significa que todo juez, y recordemos, hay jueces corruptos, hay jueces que no son tan corruptos, hay jueces que son honestos, una minoría, pero de la gran mayoría de jueces corruptos que reciben coimas, es para ellos un supermercado, pues, ¿no? Que la ley te diga, tú puedes decidir si te da la gana o no otorgar una medida alternativa a favor de un delincuente peligroso y no te podemos sancionar como juez. Estás en tu derecho. O sea, si tú te despertaste de buen humor, tú dices, bueno, los voy a liberar y cobro de 5.000 a 10.000 dólares por vender una medida alternativa a un sicario de una banda. Y yo digo, no, es la independencia judicial. Hay que respetar la ley y la constitución. Por lo tanto, esa persona, el detenido, el procesado, pues tendrá que comparecer solo una vez a la semana a fiscalía a firmar. Pero ya esa persona, tú sabes que una vez que es liberada, volverá a delinquir, a secuestrar, a violar, a matar ecuatorianos, ¿no? Y esa sangre, el responsable de esa sangre principalmente son los jueces, ¿ya? O el fiscal que no pidió prisión preventiva, pues, ¿no? En su defecto. Bueno, efectivamente, doctor.
Y hay más interrogantes con respecto a esto del ahora estado de excepción que ha decretado el gobierno nacional. Pero antes, permítame dar una excelente recomendación para nuestros oyentes. Atención, este es tu Banco Banco. Cada día crece más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, a quienes invierten, producen y hacen que cada día avance. Te acompaña en cada etapa, con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos. Porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Creemos en tu esfuerzo y en lo que construyes todos los días. Banco del Pacífico, tu banco. Muy bien, estamos de regreso. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, 8 con 48 minutos y estamos en un amplio diálogo con el doctor Andrés Santos. Él es abogado constitucionalista, analizando sobre las medidas del gobierno nacional con respecto a lo que fue el toque de queda y ahora el estado de excepción. Este nuevo estado de excepción en 9 provincias que incluye Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y algunos cantones no incluye el toque de queda, cabe destacar. Pero sí se suspende, perdón, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. ¿Qué límites constitucionales, doctor, debe respetar el gobierno al ejercer estas facultades extraordinarias? Por supuesto, a ver, en el estado de excepción, en el Ecuador y en todo el mundo, Ujú. precisamente su nombre lo dice, se hace una excepción por una cuestión de emergencia, ¿no? En este caso, una grave conmoción social, conflicto armado interno, etcétera. ¿Cuál es esa excepción? En tiempo de paz, tú si quieres entrar a una vivienda donde tú sabes que hay unos delincuentes, hay miembros de GDOs, tú necesitas una orden judicial. Y por lo general eso pues ralentiza, es decir, hace más lento el accionar de la policía y Fuerzas Armadas para entrar a los inmuebles donde se esconden estas bandas. En estado de excepción ya no van a necesitar esa orden judicial. Por lo general, cuando se pide una orden judicial de la misma judicatura o de la fiscalía, le filtran esa información al crimen organizado. Le soplan, ¿no? Le dicen, oye, te van a caer, ¿no? Y ese fiscal recibe un dinero ya por haber dado esa información. O ese juez recibe un dinero por el crimen organizado, recibe una coima, miles de dólares, por haber dado esa información. Así funciona en todo el mundo la corrupción, ¿no? Entonces, en el estado de excepción ya no existe eso. Ya hay un informe y el bloque de seguridad lo que hace es prácticamente, bueno, tenemos aquí a estas personas, presumimos, aquí hay una banda que está escondida, ¿ya? ¿Cuál es la salvaguardia constitucional? Todo tiene que estar grabado, documentado, todo. Pues eso es muy importante para que no exista, digamos, ilegalidades durante la entrada al domicilio, ¿no? Tiene que estar documentado, tiene que obviamente probarse que efectivamente existe pues hay evidencias verosímiles de que hay sospechas de que en ese inmueble pernoctan o se ocultan bandas, armas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque naturalmente todo lo que ellos hagan va a terminar igual en un juzgado. Eso termina en un juzgado, de ley. ¿Por qué? Porque si encuentran armas, si encuentran, por ejemplo, personas, esas personas van a ser detenidas, ¿no? Y como son detenidas, terminarán ¿en dónde? En órdenes de la justicia. Y es ahí, pues, donde van a hablar sobre la legalidad de la detención, etcétera. Y bueno, y ahí es donde el Ministerio del Interior, pues, luego la policía va a decir, miren, dentro de nuestra investigación se determinó lo siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las salvaguardias básicas que se mantienen. Pero ojo, esto es en todos los países del mundo. De Claro. hecho, el estado de excepción ecuatoriano es sumamente frágil, es muy suave, por decir en otras palabras, ¿eh? En El Salvador, en estado de excepción, te pueden detener hasta por 15 días sin orden judicial. En Estados Unidos te pueden detener indefinidamente sin orden judicial, ¿eh?
En Inglaterra y en España, en estado de sitio, que ese es el nombre que se le da ya, en Inglaterra te pueden detener hasta por 60 días por la mera sospecha de terrorismo. Y ojo, el mero comisario de policía. En España te pueden detener indefinidamente en estado de sitio. En España tiene diferentes tipos de estado de excepción, ¿no? Uno leve, uno medio y uno fuerte. ¿Ya? Asimismo, pues, en Singapur ni hablar, pues en Singapur por sospecha de terrorismo te pueden detener toda la vida, sin fórmula de juicio. ¿Por qué? Porque cuando ya existe el terrorismo, o lo que es ya un conflicto armado interno inminente, ya existen facciones armadas que le disputan la capacidad letal al Estado ecuatoriano o al propio Estado como tal, las armas jurídicas aplicadas aquí ya son distintas. Tú no puedes tratar a paramilitares como si fuesen ciudadanos comunes, delincuentes comunes. Ya no lo son. Tienen fusiles, armamentos, inteligencia, tienen hackers, cámaras de seguridad, cooptación de políticos, o sea, jueces, fiscales. Ya es otro tipo de enemigo, es un adversario del Estado. Y el adversario del Estado tú no le puedes dar las mismas garantías. Eso es imposible. Ningún país civilizado, ningún país civilizado tiene las normas fallidas que tiene el Ecuador. Nosotros tenemos una constitución fallida, un fracaso total, unas leyes penales que son las peores del continente. Son funcionales al crimen organizado. El crimen organizado tiene tarifarios, códigos para sobornar a jueces, fiscales, tienen ya los artículos listos, todo. Esto es un negocio, es un mercado. ¿Por qué? Porque eso lo permite nuestro código penal, nuestra constitución. Nuestra constitución ampara la impunidad y sobre todo la liberación de delincuentes peligrosos. En otro país eso es impensable. Chile, Perú, por ejemplo, nuestros vecinos, ellos tienen una legislación muy fuerte en materia penal contra el terrorismo, sumamente fuerte. ¿Y por qué? Siempre cuando hay graves amenazas para la existencia del Estado o contra la sociedad, por ejemplo, se establecen medidas verdaderamente excepcionales. Fíjese, hasta la prisión preventiva. En Colombia es obligatorio la prisión preventiva en casos de terrorismo o perfiles criminales que representen un peligro social o un peligro para la vida de la víctima, del denunciante. Aquí no, pues aquí tú denuncias a un extorsionador, el extorsionador la banda le paga la coima al juez, le da de 5,000, 7,000, 10,000 dólares al juez, ese extorsionador sale libre directamente a matar a quien lo denunció, pues. Pero eso es culpa del sistema judicial. Eso es culpa de los jueces y fiscales. El fiscal es culpable si es que no pidió la prisión preventiva. Y el juez es culpable si es que no aceptó la prisión preventiva. Para mí, todo juez que libera un delincuente peligroso, ese juez es un traidor a la patria. Porque ese juez está favoreciendo de manera directa a la muerte de los ecuatorianos. Entonces, las cosas hay que llamarlas como son. Y necesitamos urgentemente, Jesús, una reforma a nuestro Código Orgánico Integral Penal, que ya escuché en la Asamblea que ya lo quieren tramitar, pero tenemos un problema más grande, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no permite el endurecimiento de la prisión preventiva, ¿no? Esto ya ocurrió, fíjate, esto que te voy a contar es escandaloso, Jesús. La Corte el año pasado, en enero, decidió en su dictamen 225 RC que la prisión preventiva, decidió que todo criminal reincidente pueda acceder a la libertad con medidas sustitutivas. Imagínate, la Corte decidió derogar una parte del Código Orgánico Integral Penal que prohibía dar medidas sustitutivas a los delincuentes. Y la Corte dice, no, ahora ya los delincuentes reincidentes, es decir, que hayan sido sentenciados, ahora ellos ya pueden también acceder a la libertad. Eso hizo la Corte Constitucional en enero. En febrero, el presidente de la República le pide a la Corte autorización, porque en este país hay que pedirle autorización a la Corte para todo tipo de reforma, es una locura. Le pide autorización a la Corte para hacer una reforma constitucional
para que la prisión preventiva sea obligatoria, para cambiar el artículo 77, numeral 1 y 11, y para que sea obligatoria en casos, obviamente, de terrorismo, crimen organizado, perfiles que tengan detenciones previas en crímenes sangrientos, o sea, lo normal, lo que es sentido común. ¿Qué dijo la Corte? No, señor, eso no se puede tramitar ni por reforma parcial ni por enmienda. ¿Por qué? Porque eso afecta a los derechos, es una regresión de derechos y además la prisión preventiva no puede ser obligatoria. Eso fue en febrero. Ya para el mes de, fíjate, en el mes de junio, el gobierno logra aprobar la ley de solidaridad, la ley que era una ley para el conflicto armado, donde las medidas sustitutivas se prohibían, es decir, los jueces ya tenían prohibición total, bajo pena de destitución, de otorgar medidas sustitutivas a favor de procesados en materia de terrorismo, sicariato, todos estos delitos sangrientos. En julio, la bancada de la Revolución Ciudadana, el correísmo, presenta un proyecto encabezado por Sebastián Díaz Asque, el legislador que está procesado por violación, y firmado por 10 asambleístas del correísmo, en donde proponían dos cosas. Primero, la legalización de las relaciones sexuales de menores entre 14 años, y segundo, que se vuelvan a dar medidas sustitutivas a favor de delincuentes peligrosos. No me lo estoy inventando, eso está en todas las actas de la Asamblea, eso es documentación pública. El CAL no inadmitió, es decir, no calificó esta propuesta, es decir, eso se quedó en nada, pero si te das cuenta, el patrón permanece. Ya para el mes de septiembre, la Corte Constitucional logró lo que el correísmo no pudo. Tumbó la ley de solidaridad y permitió nuevamente que los jueces puedan dar medidas sustitutivas para liberar a criminales peligrosos. Eso está sucediendo en este momento, pues Jesús. La gente en el Ecuador lo tiene que saber, el ciudadano tiene que saber quiénes están a favor de la delincuencia. Esto no es un relato, esto no es una narrativa, esto es ciencia jurídica. Estos son hechos, ¿ya? Y los hechos matan las mentiras y por eso hay que saberlo, hay que decir la verdad. Esto es lo que está sucediendo. La Corte Constitucional ahora pues está en una pugna porque la Corte es un actor político, hasta partidista diría yo, y se dedica pues a intervenir en política y es intocable, se cree intocable. Hace pocos días la Contraloría detectó, les descubrieron a los jueces de la Corte Constitucional que habían recibido $2 millones en el periodo entre el 2020 y 2025 y que tenían dinero sin justificar, que no habían justificado. Imagínate, un juez de la Corte Constitucional te gana $5.500 mensuales máximo. De eso, los gastos, etcétera, ¿cómo vas a recibir esa cantidad? ¿A quién se deben estos señores? Hey, no nos olvidemos. Pues. El mes pasado, esta Corte Constitucional también aprobó que los menores de edad puedan cambiarse de género a partir de los 12 años. Entonces, es algo muy preocupante, Jesús. ¿Qué está haciendo la Corte Constitucional? ¿Qué agenda perversa, oculta, quiere imponer en el Ecuador? Y nadie lo sabe, porque estos temas, como son jurídicos, siempre pasan debajo de la mesa. Pero es ahí donde la ciudadanía tiene que prestar atención. ¿Qué agenda perversa esta Corte quiere imponer en los niños con la ideología de género? Y ahora también con las leyes prodelincuentes. Entonces, eso te la dejo en la mesa, Jesús. Así es. Bueno, gracias, doctor Andrés Santos, por acompañarnos a esta hora de la mañana y por analizar un poco los resultados que se están dando por parte del gobierno nacional en torno a la seguridad, el toque de queda y el estado de excepción. Ya su mensaje en la parte final, por favor. Bueno, Jesús, agradeciéndote por esta entrevista y efectivamente, mira, a ver, el gobierno, es verdad, logró disminuir en un porcentaje significativo, en realidad, las muertes violentas, 25%, eso es bastante, para la situación que nos encontrábamos. Sin embargo, no es suficiente, necesitamos mucho más, pero esto solo va a ser posible de dos maneras. La primera, una reforma a la prisión preventiva, que eso tiene que tramitarse de inmediato en la Asamblea, ya sería la tercera vez que se intenta hacer algo así,
y sabemos que la Corte lo va a intentar tumbar, pero ahí viene la presión ciudadana que hay que ejercer. Si el ciudadano no está informado, pues no va a saber qué es lo que realmente necesita el país. Y vamos a estar protestando por otros temas, pero este asunto es el más importante, porque sin seguridad no va a existir ni empleo, ni vamos a salir de la crisis económica, ni en ningún tipo de crisis. La seguridad es lo primero y es lo principal que tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, esto es lo, esto es lo que tenemos que enfocarnos, querido Jesús. Y bueno, te agradezco mucho por la entrevista. Bueno, gracias a usted, doctor Andrés Santos, por acompañarnos. Y bueno, efectivamente, antes de irnos a la pausa, amigos, luego de esta importante entrevista,